La civilización del antiguo Egipto sin duda fue fascinante, no solo por las sorprendentes pirámides, enormes templos y reliquias arqueológicas que nos dejaron y que aún se preservan, ni siquiera por las momias sorprendentes que han sido descubiertas en los últimos años, sino también por la manera en la cual vivían, lo bien estructurada que estaba su sociedad y sus creencias politeístas. Detrás de esa enorme riqueza que nos dejaron los antiguos de esa época, existe algo subyacente, los hombres y mujeres que hicieron eso posible. Pero, ¿cómo era su vida cotidiana? ¿Cómo hicieron posible la creación de esa gran civilización que fue tan poderosa para ese entonces y nos sigue sorprendiendo en la actualidad? Hay que recalcar que la civilización egipcia fue una civilización muy humana, en la cual la mujer también jugaba un rol importante en la sociedad. El divorcio estaba permitido, ya que se consideraba que los dos miembros del matrimonio tenían los mismos derechos ante la ley. Además, cada uno podía tener sus propios bienes. Las mujeres también gobernaban al igual que los hombres, contrario a otras épocas más actuales, en las cuales eso era impensable, aunque es verdad que era menos común que una mujer gobernara en el antiguo Egipto, no era algo que estuviese prohibido. En el antiguo Egipto se creía en varios cientos de dioses, se dice que más de 2000, por lo cual el faraón en cuestión, que era el miembro supremo de la jerarquía de la sociedad, algo así como un rey, tenía la obligación de mantener el orden instituido de los dioses, ya que se tenía la creencia que se le pediría rendición de cuentas en el más allá. La producción agrícola de Egipto era muy rica, proporcionaba suficientes alimentos para mantener a la población, y los campesinos eran el sostén de la economía, debido a que no solo producían los alimentos, sino que de su producción dependía la posibilidad de generar transacciones comerciales, que en Egipto se basaban en el trueque. En el sistema económico, la moneda de cambio eran cereales y sus derivados, pan y cerveza. En el antiguo Egipto existían varias profesiones, campesinos, escultores, artesanos, artistas dibujantes, pintores, panaderos, etc., que hacían posible la armonía del país. Algunas películas han retratado el mundo del antiguo Egipto como una época en la que predominaba la esclavitud, mostrando cómo las pirámides y templos eran construidas por gran cantidad de esclavos, trabajando de sol a sol, sin ningún tipo de derechos. Pero la realidad no era del todo así. Es verdad que los obreros esclavos no tenían la libertad de disponer de su vida a su antojo, incluso en algunos casos, llegando a regalarse o venderse. Sin embargo, a diferencia de los esclavos griegos o romanos, que eran considerados poco más que una propiedad por sus amos, igual que lo pudiera ser una casa, los esclavos egipcios tenían ciertos derechos y mejores condiciones de vida, ya que, como veremos, contaban con derechos y sus señores no podían, por ejemplo, castigarlos, sino solamente denunciarlos a las autoridades. Además, muchos de esos trabajadores, considerados esclavos, podían dejar de ser esclavos y desarrollar otra profesión en circunstancias específicas. Una profesión muy bien retribuida en ese entonces era la artesanal. El nivel de vida del que gozaban los artesanos era superior al de los obreros no especializados. Por ejemplo, los obreros que aportaban su fuerza laboral para la construcción de pirámides, templos y todo aquello que se requería. Contra los obreros, los artesanos gozaban de prestigio y de ciertos beneficios, como fiestas frecuentes, además de vacaciones. Sus jornadas laborales eran de aproximadamente 8 horas diarias, no muy diferente a los horarios laborales del siglo XXI. Los artesanos del antiguo Egipto solían ser personas que eran contratadas por los faraones o la élite para que decoraran desde sus tumbas hasta sus templos o casas, llegando incluso a realizar joyería, especialmente con oro, y trabajos de carpintería, como creación de muebles para la gente de la alta sociedad y acabados en oro. Los artesanos cubrieron diferentes funciones muy útiles en el antiguo Egipto. Como mencioné anteriormente, antes el cambio de moneda era el trueque, por lo cual el pago que recibían los artesanos eran sacos de granos, aproximadamente 5 sacos al mes. Algo que hizo sobresalir mucho a Egipto son las grandiosas obras artísticas que fueron plasmadas en las tumbas, templos, paredes, etc. En esa época había verdaderos artistas, desde pintores, escultores, dibujantes y otros. Algo fascinante también de la cultura egipcia de ese entonces era la estructura funcional que mantenía las cosas en orden en el país. La base de la riqueza económica del país se debió gracias a la buena administración que aplicaban, existiendo un funcionariado sólidamente estructurado, dividido y complejo, respetando una determinada jerarquía, en la que a cada quien le correspondían diferentes funciones. En el primer escalón de la jerarquía estaba el funcionario al servicio directo del rey, de un dignatario o de un templo, al que se le conocía como escriba.
Las funciones del escriba eran tomar las medidas necesarias para dirigir talleres, granjas, oficinas, etc., y asegurarse que todo funcionase adecuadamente. La élite social económica del antiguo Egipto también estaba conformada por los dignatarios y los sacerdotes, quienes tenían la facultad de dar órdenes, conceder o denegar permisos, comprobar resultados. Otra de sus funciones eran en la parte legal. Podían redactar todo tipo de contratos, como testamentos, documentos matrimoniales, además de redactar informes como los sueldos de los trabajadores, bienes del difunto y varias funciones más de la administración del imperio egipcio. El sacerdote tenía tanta importancia en esa época que en la jerarquía social se encontraba justo debajo del faraón. Y no solo tenía responsabilidades materiales, sino espirituales. Los sacerdotes eran siervos de Dios, servían en el templo, vivían para el templo. Un dato curioso es que los sacerdotes del antiguo Egipto podían contraer matrimonio y formar una familia. Hasta ahora hemos conocido muy poco de la vida egipcia, concentrándonos mayormente en la estructura social y económica del país. Pero, ¿cómo era la vida cotidiana del antiguo Egipto? ¿Cómo se divertían los egipcios? Quizá para muchas personas que viven en el siglo XXI, rodeadas de tanta tecnología, de tanta comodidad, les sea imposible imaginar cuál era el entretenimiento en esa época donde no existían las redes sociales, ni las plataformas de streaming, ni los videojuegos, ni los antros, etc. Los egipcios se entretenían con algunos deportes y juegos de mesa propios de la época. Otros medios de entretenimiento eran la lectura, festivales y pasar tiempo con amigos y familia. Ahora hablemos de la medicina. ¿Qué tan desarrollada estaba la medicina en esa época? Si examinas a un hombre enfermo del cardias, con dolor en brazos, pecho y corazón, amenaza la muerte. Esta cita la podría decir hoy en día cualquier doctor como amenaza de infarto, pero pertenece a un papiro escrito en la época de Amenofis I, en el antiguo Egipto. Nota: se le conoce como papiro a una lámina flexible sacada del tallo de esta planta, que se emplea para escribir o dibujar en ella. Los conocimientos en medicina del antiguo Egipto fueron asombrosos. Existen numerosas fuentes literarias, escultóricas y pictográficas, además de los papiros, y son vestigios físicos que nos han dejado los egipcios sobre su amplitud de conocimientos médicos. En ellos se describen multitud de recetas y fórmulas mágicas sobre la medicina.